Bien. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. De nuevo, buenos días. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y esa es la tarea que tengo frente a mí para cumplir esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 11. Y por una manera de orden y no dejar tirado nada de lo que hemos venido trabajando, arrancaré en el versículo 5 y iré hasta el capítulo 15. Pero antes de leerles este texto, quiero retomar algunas cosas del contexto para que ustedes estén bien ubicados. Rápidamente quiero recordarles que esta es la última sección de la carta de Pablo a los Corintios y tiene una idea principal en su mente: la defensa apasionada de su ministerio apostólico frente a los falsos apóstoles que estaban desacreditando su ministerio en Corinto. Esto lo vamos a ver por los últimos 3 capítulos de 3 maneras distintas o en 3 ángulos distintos. Número 1, Pablo está confrontando la arrogancia y las falsas enseñanzas de estos líderes, contrastando la supuesta fortaleza de estos superapóstoles con el poder de Cristo en su debilidad. Además de esto, Pablo busca reafirmar su autoridad dada por Dios con humildad y firmeza para poder seguir bendiciendo a la iglesia como el Señor lo ha mandado. Y ese es el propósito. No es un tema de exaltarme yo sobre los demás sin propósito. Es reafirmar la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, para poder seguir bendiciendo la iglesia, para poder seguir haciendo el ministerio que Dios le ha encomendado. Y en medio de todo esto también Pablo está exhortando a la iglesia a examinarse y a mantenerse en la fe verdadera. Es decir, en pocas palabras, Pablo defiende su autoridad apostólica, confronta a los falsos maestros y exhorta a la iglesia a la fidelidad en Cristo. Y todo esto porque Él verdaderamente los ama. La semana pasada estudiábamos el corazón de Pablo versus el corazón de estos falsos maestros. Están aquellos que aman a Dios y están aquellos que son falsos en su amor. Aquellos que aman a Dios, aman lo que es de Dios y tienen un celo santo por las cosas de Dios. Tienen un ferviente deseo de honrar a Dios y de mantener su verdad sin compromisos. Tienen un amor profundo y respetuoso por la santidad de Dios y por el bienestar de la iglesia de Dios. Aman las cosas de Dios y aman como Dios ama. La ilustración de Pablo en los versículos anteriores es de un padre en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, que durante el tiempo del compromiso con el futuro esposo y el matrimonio se pone alerta y cuida a su hija como una virgen que tiene que llegar pura y sin mancha al matrimonio. Pero también están esos falsos maestros, aquellos que parecen amar a Dios, pero lo que aman son las cosas del mundo y aman como ama el mundo. Esos son aquellos que predican a ese Jesús diferente. Esos son aquellos que predican con un espíritu diferente. Esos son aquellos que predican un evangelio diferente. Y si usted ve la enseñanza de la semana pasada o la escucha, si quiere el audio, y ve las situaciones contemporáneas que expusimos desde este púlpito, cosas que están pasando a nuestro alrededor, podría caer en el error de pensar: no deberían de criticarse los unos a los otros, déjenlos a ellos hacer lo que ellos hacen y hagan ustedes lo que ustedes hacen.
¿O será que usted quiere más bien levantar su ministerio por medio de bajar el ministerio de alguien más? Lo cual sin duda estaría muy mal. Pero yo le puedo asegurar que eso no es lo que está pasando ni en este púlpito, ni es lo que está pasando en el corazón del apóstol Pablo. Le voy a traer 3 citas de 3 tiempos distintos en la historia de la iglesia para que usted pueda entender el corazón de Pablo y el corazón que nosotros deberíamos de tener por imitar el corazón que Dios nos está enseñando en Pablo. Una es de un hombre llamado Juan Calvino, siglo XVI, pionero en la reforma de la iglesia, y sobre este comportamiento de Pablo, Calvino escribió: Pablo no se comporta con orgullo, sino por una necesidad pastoral, proteger a la iglesia de los impostores. Otro pastor, tiempo después, Martin Lloyd Jones, el Dr. Jones, predicó en Inglaterra y sobre este mismo tema escribió acerca de Pablo: la defensa del ministerio verdadero no es un acto de arrogancia, sino de amor por las ovejas del Señor. De nuevo, de la mano con lo que Pablo describe como un celo santo. Y le mencioné John MacArthur la semana pasada, murió recientemente, un pastor estadounidense. Sobre esta misma sección también él escribe: el apóstol expone el fraude de los falsos maestros, no porque compita con ellos, sino porque ama la verdad. Como bien dice Calvino, es una necesidad pastoral, es una necesidad del compromiso que los pastores tienen como padres, según la ilustración de Pablo, de cuidar la iglesia de Dios para llevarla a la boda pura y sin mancha. Ahora, ¿esto es solo una tarea de los ancianos o de los pastores? No. Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 15, nos llama a estar preparados para presentar una defensa en todo y ante todo el que le pida a uno razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué predicamos como predicamos? ¿Por qué señalamos esas diferencias con lo que Dios verdaderamente nos mandó a hacer? Uno tiene que estar preparado, no solo yo, todos ustedes deberíamos estar preparados para poder defender esta esperanza que ha sido depositada en nuestro corazón por Dios. Y Pedro llama a hacerlo con gentileza y respeto, pero hacerlo, según Pedro, es una necesidad en el corazón de la iglesia por el celo santo que tenemos de defender la santidad del Señor y la pureza de las cosas del Señor. Y mi propósito esta mañana es que nosotros crezcamos todos juntos de manera importante en nuestro entendimiento bíblico de lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, y que como un fruto o un resultado de esto estemos preparados para dar razón y defensa de la esperanza que hay en nosotros, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia quiero que lo veamos desde 2 puntos de vista. Número 1, sí, esto que está pasando en Corintio, Pablo anuncia, pasa en todas las iglesias, puede pasar en nuestra iglesia, si no es que ya está pasando. Tenemos que estar preparados para poder distinguir lo que es falso y lo que es verdadero. Número 2, para nosotros también acompañar a nuestros ancianos y a nuestros pastores. Entender bien lo que Dios enseña que es verdadero y lo que enseña que es falso, para que nosotros podamos en conjunto cuidarnos los unos a los otros y mantener a los líderes que Dios ha puesto en nuestra congregación en el camino correcto. Número 3, como dije, fuera de la iglesia. Porque no solo tenemos que levantar la voz por lo que pasa aquí adentro, sino porque tenemos que defender la doctrina, el evangelio que Dios ha dado a la iglesia universal. Y eso se hace tal vez desde un púlpito, pero con el corazón de bendecir la iglesia en el mundo. Ahora, con esto claro, podemos continuar con el estudio de la carta. Y a partir del versículo 5 leemos en 2 de Corintios lo siguiente en Nueva Versión Internacional: en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Y se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras.
¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles las buenas noticias de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Oremos una vez más. Señor, estamos ante tu palabra y tu palabra es santa y tu palabra es verdad, Señor, y reconocemos no solo que yo soy imperfecto, sino que nuestro corazón también ve las cosas veladas por el momento. Así que confiamos solamente en el poder de tu Espíritu para que en nuestro corazón quede lo que viene verdaderamente de ti. Te lo pedimos, Jesús. Amén. ¿Quiénes serían esos superapóstoles? De nuevo, sabemos por lo que estudiamos la semana pasada, que son aquellos que predican a un Jesús diferente, a un espíritu diferente, un evangelio diferente. Pero además de esto, Pablo da muchas otras características de estos superapóstoles a lo largo de toda esta sección, que simplemente, aunque vamos a predicar profundamente en cada una de ellas más adelante, quiero que las escuchen para que entiendan claramente a quién se está refiriendo Pablo. En el versículo 5 de hoy se presentan como superiores, contrario a Filipenses capítulo 2, versículo 3, que más bien nos llama a considerar a los demás superiores que nosotros. Son elocuentes, pero carecen de verdad, versículo 6. Enfatizan el cobrar por predicar, versículos 7 y 9. Se glorían de lo externo, versículo 12. Obreros engañosos, versículo 13. Se disfrazan como siervos de Cristo, versículo 13. Imitan a Satanás, versículos 14, versículo 15. Ya en el capítulo 12. Menosprecian la debilidad cristiana. No comprenden que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. En versículo 9. Capítulo 12, del 1 al 6, se jactan de experiencias místicas. Andan rajando porque pasan cosas místicas alrededor de ellos. Despiertan celos y contiendas y divisiones con un corazón contaminado dentro de la iglesia. Capítulo 2, versículo 20. Promueven pecados sin arrepentimiento. Capítulo 12, versículo 21. Resisten la verdadera autoridad apostólica. Andan como evaluando a Pablo como apóstol y pidiéndole pruebas más que lo que ya Dios claramente ha hecho en la iglesia para ver si es cierto. No se examinan a sí mismos. Capítulo 13, versículo 5. Y viven descalificados según los estándares divinos. Y Pablo dice, en nada soy inferior a esos. Y aquí se nota un poco este tono de locura con el que Pablo anunció que iba a hablar durante este discurso. Es como una estructura gramatical que Pablo está utilizando para que mientras les dice que en nada es inferior a ellos, también se entienda que en lo que ellos consideran que es valioso, él es superior en todo. Porque a Pablo le interesa, pero les está diciendo, en todo lo que ustedes se dicen que son superiores a mí, bueno, en este discurso yo les voy a demostrar como que según sus estándares, yo en el fondo soy superior a todos ustedes. Pero una locura, una necedad hablar así. Ya anunció en los primeros versículos. Versículo 6, quizás yo sea un mal orador, dice, según lo que ustedes dicen, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento.
Esto se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. Y de nuevo Pablo nos está llamando a enfocarnos. ¿Qué es lo que es verdaderamente importante? Digan lo que quieran sobre la manera en que yo hablo. Compárenme con quien ustedes quieran. Eso es lo que menos me importa, dice Pablo. A mí lo que me importa es el contenido. No me importa cómo hablan los demás comparados conmigo. Lo que importa es el contenido, es el conocimiento que hay detrás de las cosas. Y a nosotros como iglesia debería de importarnos lo mismo. Más que deslumbrarnos por un speech o más que deslumbrarnos por las cosas que el mundo ofrece, pongamos nuestros ojos en el contenido de las cosas. ¿Y cuál es ese contenido? El conocimiento. Para la palabra conocimiento, la traducción a veces parece pasar por encima de una manera muy rápida. Pablo se está refiriendo al Evangelio, el contenido verdadero, sano, importante para la iglesia. Es el Evangelio detrás de todo lo que hace la iglesia y los que lideran la iglesia. Si ustedes estudian versículos como Efesios capítulo 1, capítulo 3, Colosenses capítulo 1, las diferentes cartas de Pablo, se van a dar cuenta que siempre hay una relación entre lo que se ha dado a conocer a la iglesia con ese misterio que Pablo dice que es el Evangelio de Cristo Jesús, y de cómo ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento la salvación por medio de la fe en Él. Eso es lo que Pablo conoce del Evangelio de Jesús, y ese es el contenido que es valioso de cualquier cosa que sale de la vida de un verdadero siervo del Señor. Y vean lo que pone después: esto se los hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. Y aquí lo lleva mucho más allá. Les está diciendo, de nuevo, no se deslumbren por lo que sale de la boca. Vean el contenido de lo que está saliendo. Pero no solo eso, no lo vean solo cuando están hablando. Búsquenlo en todas las cosas que ellos hacen. Nosotros se los hemos demostrado no solo por medio de nuestra predicación, podríamos asumir que Pablo está diciendo, sino por medio de muchas otras cosas en nuestras vidas. Es un contraste radical entre todos los adjetivos que les dije de estos superapóstoles al principio, con las descripciones de lo que es un verdadero siervo de Dios. Claramente hay un conocimiento del Evangelio, se tiene que conocer lo que es el verdadero mensaje de la salvación para todo siervo del Señor. Un escritor, pastor escocés, Sinclair Ferguson, escribió: el ministerio eficaz comienza con la profundidad en la palabra, no con el atractivo externo. Ahí se origina todo, en el atractivo, en la profundidad de la palabra. Pero además se muestra de muchas maneras. Y me permito resumir estas posibles muchas maneras de las que está hablando Pablo, porque él mismo escribió sobre ellas en Primera de Timoteo, en Tito, y Pedro las confirma en el capítulo 5 de su primera carta. ¿Cuáles son esas muchas maneras? Que nadie tenga nada que decir en contra de estos que sirven a la iglesia. Y ahora me voy a enfocar en las características específicamente de los pastores o de los ancianos, que es un poco el contexto inmediato que estamos viendo hoy. ¿Cómo está viendo usted a las personas que se supone que tienen que liderarlo en su caminar con Cristo? ¿A través de cuáles filtros? Pablo dice, el contenido de muchas maneras. Irreprochables es la palabra que usa Pablo en sus cartas. Eso significa no que sean perfectos, sino que sus errores sean acompañados con otros hombres maduros de la fe. No es como que no haya cola que les maje nunca, en el sentido de que está escondiendo un montón de pecados, sino que sus pecados se conocen entre los hermanos y caminan junto con él para su corrección. Fiel a su esposa,
con juicio sano, respetado por los demás, que le guste recibir gente en su casa, que sepa enseñar la palabra, que no sea borracho, ni que sea un mae que anda en fiesta, que no sea violento, amable con la gente, que no ande detrás del dinero, buen líder en su hogar, que busque con esmero que sus hijos caminen en los caminos del Señor, no orgulloso ni terco, no enojón, que ame lo bueno, que viva en santidad, que sea justo en su trato, que se mantenga firme en la sana doctrina, que tenga buena reputación fuera de la iglesia. Esto no significa que el pueblo lo ame, sino que el pueblo en el fondo no tenga nada que decir excepto de las cosas que ellos no están de acuerdo, ¿verdad? ¿Ustedes entienden? Que no sea nuevo en la fe y que cuide y pastoree con amor y no por interés. Esto es lo que Pablo se refiere de muchas maneras. Hemos demostrado que este es nuestro corazón y se alinea con el estándar de lo que debería de ser un anciano o un pastor según Dios. Estos, por la descripción que leí al principio, no están alineados a esta descripción. Y cualquier persona que no busque de la mano del poder del Espíritu Santo y de la iglesia estar en este estándar que Dios ha establecido, está descalificado. No es un verdadero pastor ni anciano con una autoridad dada por Dios para guiar el rebaño en los caminos de Dios. Y al principio les decía que me encanta cuando tengo que predicar este tipo de temas, las cartas pastorales, que a mí no me gusta mucho el nombre de cartas pastorales porque la gente puede que entienda que son para los pastores, o las calificaciones de los ancianos y de los pastores. ¿Por qué es que me gusta? Porque no solo es que yo tengo que buscar esto, sino que la iglesia tiene que saber que esto es a lo que Dios llama a los ancianos, para que le ayuden a los ancianos a estar en este estándar. Es para que ustedes se sientan como si ustedes fueran un juez, como vamos a ver más adelante, a decir, ahí lo veo como que está por allá, es para estar por allá, para estar cerca y bendecir el cuerpo y acompañar a las personas que Dios nos ha dado. Recuerden que Pablo está hablando de que de esta manera se los hemos demostrado. No es Pablo solo. Hay todo un grupo de personas maduras que están acompañando a Pablo y que están haciendo y buscando lo mismo. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicando las buenas noticias de Dios gratuitamente, porque dice humillarme. ¿Por qué fue que Pablo se humilló? ¿En qué sentido se humilló? En el tiempo del apóstol Pablo, cualquier maestro o cualquier filósofo no debía de hacer nada más que eso. Eso era lo que ellos veían como alguien que es respetable, el que se dedica completamente a hacer eso. Es decir, si alguien es agricultor, o si usted tiene una sodita, o si en el caso de Pablo, según Hechos 18, en el tiempo de Corintios, usted hace tiendas de campaña ante los filósofos y maestros en Corintio, Pablo estaba descalificado. No era por esa razón un verdadero filósofo o un verdadero maestro de las cosas de Dios. Ahora la pregunta ¿es verdaderamente hacer tiendas un pecado ante Dios? Hoy existen por lo menos 4 tipos de ministerios. Está el ministerio a tiempo completo en la iglesia, que es cuando un pastor o un anciano, que solo para que tengan claridad en el entendimiento de Iglesia Casa Vida, pastor y anciano es la misma palabra en la Biblia. En el griego es la misma palabra, no es la misma palabra, tiene el mismo significado, las mismas tareas. El pastor y el anciano dedican todo su tiempo al ministerio de la palabra y reciben un salario de la iglesia para su sustento. Está también el ministerio bivocacional, que es el pastor o anciano
que tienen un trabajo secular, parcial o completo, es decir, que trabajan fuera de la iglesia y que al mismo tiempo sirven en la iglesia o ministerio y muchas veces con poca o ninguna remuneración por su labor pastoral. También está el ministerio pastoral estilo misionero o el ministerio como misionero, y eso es cuando una persona es mantenida por otra iglesia para servir la iglesia local en la que está siendo parte. Digamos, en nuestra iglesia tenemos a Manu como ejemplo. Manu es apoyado por una iglesia en específico, que es el que lo envía, y por otras personas para que él pueda dedicar tiempo completo al servicio a Casa Vida. Y también está el ministerio voluntario. El ministerio voluntario, la persona sirve sin recibir nada a cambio ni depender económicamente de esto. Puede ser que sea un anciano, puede también ser un diácono, un líder o un ministro ahí de algún maestro o algo, pero vive por otros medios, ya sea por ahorros, por apoyo de parte de su familia o otros ingresos pasivos que pueda tener. Esos son los más normales. Por ejemplo, el pastor Alex de la iglesia de Tamarindo ha sido todos. Él tiene un récord, el récord de él es querer ser todos. No, pero Alex empezó a servir en la iglesia como anciano voluntariamente. Es decir, existía la necesidad y fue dedicando el tiempo para servir sin recibir nada a cambio. Después entró en un estatus como de misionero. Habían personas a nivel mundial que podían ver el beneficio de su ministerio en el área de Tamarindo y decidieron apoyarlo económicamente sin recibir nada de la iglesia local. Cuando el pastor Pano se fue a estudiar su maestría, Alex quedó como pastor principal y recibía un salario de la iglesia para dedicarse tiempo completo. Y después, porque así es el llamado del Señor, lo llamó a ser bivocacional. Entonces Alex empieza a trabajar en otras cosas en el mundo y ya su tiempo completo no es de parte de la iglesia. En algún momento estaba recibiendo algún apoyo económico de la iglesia y, si no me equivoco, hoy por hoy ya renunció a todos los apoyos económicos de parte de la iglesia y sigue siendo un pastor y sigue siendo un anciano. Y podríamos decir que el comportamiento del pastor Alex de alguna manera es pecaminoso ante los ojos del Señor, o no muestra amor por la iglesia de Dios. Hace estar tiempo completo en la iglesia mejor a alguien que a otra persona. Vemos a alguien que está con tiempo completo en la iglesia con más derecho de ser respetado que los otros que no están en tiempo completo. ¿Qué pasa cuando alguien no se ve como se supone que se tiene que ver según lo que el mundo nos ha enseñado? ¿Quién es el que dicta las normas de lo que tiene que ser un líder verdadero ante los ojos de Dios? Yo creo, Dios en su sabiduría deja esto en sus cartas, porque, como les decía la semana pasada, en esto todos estamos viciados. Es decir, todos tenemos una serie de cáscaras que yo creo que la palabra de Dios, cuando nos paramos enfrente de ese espejo, nos permite ver para que nosotros las quitemos y veamos verdaderamente lo que es el ministerio, lo que es Dios, lo que es su iglesia, lo que nos ha llamado. En otras iglesias, en esta nunca pasa, obviamente, hay personas que se acercan a mí y me dicen: viera que tengo que hablar con usted. Yo le digo: pucha, me encantaría. ¿Es urgente? Sí, es urgente. Pucha, vieras que tengo que llevar una agenda y tal vez no te puedo atender con la urgencia que necesitas, pero hay otras personas preparadas en esta iglesia que te pueden aconsejar bíblicamente. Yo quería que fuera el pastor. Y cuando, yo lo espero ahí. Yo lo espero. Digamos, a veces puede sonar vacilón, pero sí, usted me puede esperar 3 meses. Sí. Pasó de ser algo urgente a algo que puede esperar 3 meses. No importa. El tema es
¿De qué manera estamos evaluando a las otras personas maduras con la palabra de Dios en su boca de esta congregación, que nos hace entender que si a mí no me atiende el pastor, entonces yo no voy a recibir lo que Dios tiene para mí? Si no es alguien que está 100% en el ministerio, entonces no es tan bueno. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos evaluando a las personas para no caer en los mismos errores que estaba cayendo la iglesia en Corinto. Ustedes saben que a mí me encanta la historia de la iglesia, siempre les traigo ejemplos. Hombres que han sido despreciados por el mundo, pero amados por Dios. El primer ejemplo es de un hombre que se llamaba David Brainerd, o David Brainerd. Él vivió en el siglo XVIII, específicamente en 1718 al 1747, en los tiempos del Gran Despertar en Estados Unidos. El Gran Despertar fue un gran avivamiento que hubo en la costa este de los Estados Unidos. Uno de los mayores responsables de ese avivamiento es un gran teólogo de la historia conocido como Jonathan Edwards. Pero volvamos a David. Cuando David era muy joven, conoció al Señor y se volvió altamente apasionado por su palabra. Y empezó a estudiar en la Universidad de Yale. Empezó a estudiar en la Universidad de Yale. Y por el amor a la palabra de Dios, en medio del contexto del Gran Despertar, donde lo que se buscaba era exaltar la verdad de Dios sobre las verdades que los hombres habían metido dentro de la iglesia, David hizo ciertos comentarios hacia un profesor en Yale. Fue un comentario como que tiene más gracia una silla que ese profesor. Y por esa razón lo expulsaron de Yale. Se disculpó y demás, pero lo expulsaron de Yale, y siguió siendo muy activo en levantar su voz para defender la verdad de Cristo y exponer las cosas. Obviamente el comentario venía porque Yale estaba empezando a torcerse en la manera en que estaba enseñando la verdad de Dios. Pero para que ustedes entiendan un poco mejor de cómo el mundo y los estándares del mundo desprecian a las personas, en Estados Unidos en ese tiempo solo Yale y Harvard podían dar un título teológico para usted poder ser considerado un ministro ordenado, que podía ser un pastor oficial según los estándares del mundo en Estados Unidos. Y Yale y Harvard resulta que eran muy amigos, entonces ninguno quiso recibir a David más en ninguna institución. Dios tenía un mejor plan. A través de eso, David descubrió que su llamado iba a ser a predicarle a los indígenas o a los indios estadounidenses. Y cuenta los registros de una publicación que se llama The Banner of Truth, que cuando David tenía, si no me equivoco, 25 años, se montó sobre un caballo y se fue a predicarle a los indígenas y cubrió y por favor traten de entender, a caballo en 1700, 15,000 millas recorridas. Y eso no es como 15,000 millas en línea recta, es 15,000 millas predicando el evangelio y haciendo discípulos en medio de los indígenas estadounidenses. Después de 4 años, es decir, a sus 29 años, cayó enfermo entre varios padecimientos como depresión y ansiedad. Se enfermó de tuberculosis y uno de los que los recibió en su casa para cuidarlo durante sus últimos días fue Jonathan Edwards. Lo cuidaba Jonathan Edwards, la familia Jonathan Edwards, entre ellos su hija. Y David Brainerd, no sé cómo se vería esto en los estándares del mundo, y cada uno tiene que evaluar los estándares que tenemos hoy de lo que se supone que es un hombre bendecido por Dios. Murió a los 29 años de tuberculosis. Y en muchos púlpitos se dice
Si usted le pasa eso, usted no tenía el favor de Dios. Y demos un brinquito nada más a Jonathan Edwards. Ya les dije quién es Jonathan Edwards. Su hija, que fue la principal encargada de cuidar a David, murió de tuberculosis a los 17 años. ¿Entienden? Y nunca consiguió, por los estándares del mundo, autorización para poder predicar la palabra desde un púlpito. La única autorización que tuvo para predicar en varias iglesias y para ser comisionado y hacer su misión fue un respaldo de unas iglesias en Escocia. Imagínense. Y obviamente todos los demás que lo acompañaban sin poderle dar esa autoridad legal. Despreciado por el mundo, según los estándares del mundo, no los bíblicos, amado por Dios. A través del ejemplo de esta persona y por la situación y por lo que vivió Jonathan Edwards y otras personas conforme fueron pasando los años, fueron los que motivaron para que se fundara el seminario de Princeton, o la Universidad de Princeton, que se conoce hoy, ¿verdad? Hoy las universidades en Estados Unidos son muy diferentes de lo que era antes, pero como una academia que pudiera dar otro título para los predicadores de teología, no tan contaminada como ya estaba Yale y Harvard. Otro ejemplo, John Bunyan. Algunos de ustedes tal vez han escuchado el nombre de él. John Bunyan vivió entre 1628 y 1688. Era de una clase social muy pobre. Se dedicaba, al igual que su papá, a trabajar con metales. Se casó joven con su primera esposa y cuenta su biografía que vivían en tal extrema pobreza que no tenían nada que fuera propio, excepto 2 libros sobre la teología puritana, que era un movimiento en Inglaterra y en esas áreas en el tiempo de John Bunyan, un movimiento muy sano que buscaba traer a la iglesia la verdad de Dios. Lo único que poseían eran 2 libros de teología puritana que eran del papá de la esposa, y con eso fue que se casaron. Eso era lo único que era de ellos. Y entonces en su tiempo libre, John, que no era cristiano cuando se casó, empezó a leer los libros. Y Dios empezó a usar eso para cambiar su corazón, para cambiar su corazón, para cambiar su corazón. Era famoso y reconocido en su pueblo por ser un bocón. Le encantaba hablar durísimo y hablaba súper mal. Aún así, cuando era cristiano, en los primeros años, se veía confrontado por personas del pueblo cuando le decían: cualquier persona que lo escuche hablar a usted queda contaminado. Hasta que él fue enfrentando su pecado ante el Señor, y el Señor lo fue levantando y lo fue transformando a un punto en que todo el mundo quería escucharlo explicar la palabra de Dios. Tenía una capacidad no de estar en el púlpito más grande del pueblo ni en la iglesia más grande del pueblo, pero de presentar el conocimiento, el evangelio, de una manera que fuera fácilmente absorbida por el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo en Inglaterra se pasa una ley de que solo los ministros autorizados por la iglesia anglicana podían enseñar la Biblia. Y John Bunyan decidió no callar. Si no me equivoco, su primera esposa muere cuando él tenía como... No me acuerdo cuántos años tenía. Ahí no se vivía mucho tiempo, ¿verdad? 4 hijos tenían cuando muere su primera esposa. La mayor de sus hijas, ciega. Todos esos datos es como porque a veces nos han vendido la idea de que los apóstoles o los pastores tienen que tener una vida perfecta y que cualquier señal de sufrimiento es una señal de que Dios no está con ellos. Bueno, cambia la ley. John se había casado unos 2 o 3 años después con otra mujer, estaba embarazada, lo meten a la cárcel por el sufrimiento y la angustia de una familia en pobreza y con el papá en la cárcel. Su esposa, su segunda esposa, pierde la bebé mientras él está en la cárcel. Y durante diferentes ocasiones le ofrecieron: salga, dejar de predicar, salga de la cárcel. 12 años estuvo en la cárcel. 12 años.
Hasta que la ley cambió. Ni siquiera fue porque dejó de predicar o aceptó ninguna condición, fue porque la ley cambió. Ahí fue cuando fue liberado de la cárcel. Durante su encarcelamiento en la prisión, ahí en Bedford, Inglaterra, escribió, y tal vez usted ahora va a saber quién es, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Una alegoría espiritual que se convirtió, ojo, despreciado por el mundo, amado por Dios. Se convirtió en el libro más leído del mundo después de la Biblia. Su vida fue un testimonio de cómo Dios puede usar a un hombre sin prestigio, sin educación formal y despreciado por el sistema religioso oficial para impactar a millones con el mensaje del Evangelio. Ahora, antes de que usted se me vaya al otro extremo y diga, entonces para ser un buen ministro del Señor uno tiene que estar en extrema pobreza y con un montón de situaciones súper difíciles, tengo que darle un ejemplo más contemporáneo. No sé si ustedes han escuchado de un pastor que se llama John Piper. John Piper es un pastor que ha sido muy reconocido por su sana teología y la manera en que la muestra en todas las áreas de su vida. John Piper, cuando estaba en los principios de sus 30, llegó a la iglesia donde pastoreó muchos años, la iglesia de Bethlehem, y lo único que recibía de la iglesia de Bethlehem era un salario convencional de pastor. Mientras estaba en Bethlehem, plantó un ministerio que se llama Deseando a Dios. ¿Así se llama, verdad? Desiring God, sí, Deseando a Dios. Y créanme, es probablemente uno de los ministerios más grandes que hay en el mundo. Mientras estaba en Bethlehem, no recibió ni un 5 de lo que podía recibir por su trabajo en Desiring God. Cuando va a conferencias, no cobra, y créanme que hace muchas conferencias. Y se sale de Bethlehem para dirigir el ministerio de Desiring God. Y hoy por hoy, lo único que recibe es un salario de ellos, que si ustedes más o menos manejan los números, se estima que no pasa los $90,000 anuales. Ahora ustedes podrían decir, sí, eso no es mucho, ya cuando uno lo divide de 12, es una familia, ¿verdad? Y todo lo demás, es un salario convencional. Pero además es un gran escritor. Ha escrito más de 300 libros y los libros son muy buenos. Es decir, se venden. Entonces usted podría decir, sí, quién sabe cuánto gana por sus libros. 0. Todos los derechos de autor de sus libros se los donó a Desiring God. Y se dice que Desiring God hace millones de dólares por los libros de Piper. Que toda su vida se ha quedado con el salario de pastor que la Biblia lo llama a tener. Y nada más. No ha tenido grandes complicaciones de salud, tiene una vida normal, una casa normal, tiene sus carros, viaja, enseña el conocimiento de Dios y vive en el conocimiento de Dios. ¿A qué le estamos poniendo peso? La marca de un verdadero siervo de Dios no es la apariencia externa, no es la elocuencia, no es el éxito visible ni poder humano, sino la fidelidad humilde a Cristo, el sufrimiento por amor al Evangelio y la dependencia del poder de Dios en medio de la debilidad. Tenemos que aprender a ver con el corazón de Dios a aquellos que sirven a Dios en todos los niveles. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a estudiar teología y empezaba a estudiar y a leer libros sobre la predicación. Las personas se deslumbran cuando un predicador no tiene notas. Cuando alguien no tiene notas dicen, predicó sin notas. De alguna manera como que eso lo hace mejor que el que predicó con notas. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, leía palabra por palabra todos sus sermones. Pero en los últimos años el que predica sin notas, ¡wow! Ese sí. ¿Qué es lo que está predicando? Es lo que importa. La predicación expositiva que practicamos aquí en Casa Vida Nosara se trata de exponer la verdad de Dios dada en el texto.
y ya. Si lee todas las notas o si lo hace de memoria, según la mente y los dones que el Señor le haya dado, no tiene nada que ver. Lo importante es que se esté haciendo la tarea como el Señor manda. ¿Qué pasa cuando alguien no se ve como se supone que tiene que verse? ¿Quién es el que dicta las normas? Versículo 8. De hecho, despojé a las otras iglesias de recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, y esto es importante, el detalle, ¿verdad? Porque cualquier persona diría, sí, es que no les pido nada porque seguro no tenía ninguna necesidad. No, Pablo pasaba necesidades en Corintio. Dice, necesitaba cosas. Pero dice, aún así, no fui una carga para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades. Despojé a otras iglesias, dice Pablo. En algunas versiones dice, le robé, en inglés, por ejemplo, cuando le robé a las otras iglesias. Obviamente no es que hizo nada deshonesto. Pablo quiere hacer un énfasis en la extensión de su amor hacia los corintios, hacia las iglesias. Dice, llegué al punto de quitarle a otras iglesias. Podríamos parafrasear la idea de Pablo. Por un crecimiento más sano e ininterrumpido del corazón de los corintios. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 9. Lo único que quería era no ser un estorbo, para que ellos pudieran ser bendecidos, para servirles mejor y que ellos pudieran crecer a imagen y a semejanza de Cristo. Acepté ofrendas, podríamos decir en otras palabras, de iglesias que me dieron cuando no era su responsabilidad de dar para la bendición de ustedes, corintios. No fui una carga para nadie. Saqué esto de un comentario. Pablo está comunicando: entre ustedes deberían haberme estado apoyando económicamente, pero debido a su condición espiritual no tomé lo que podía haber tomado. En cambio, recibí apoyo de otras congregaciones para poder ministrarles a ustedes, de modo que nada se interpusiera en mi labor entre ustedes. He evitado hacerles una carga en cualquier sentido y lo seguiré haciendo. Y con esto obviamente sabemos que Pablo, no siendo un orgulloso ni una persona que se resiste a las cosas de Dios, lo va a seguir haciendo porque no es ningún pecado. Es decir, él tiene el derecho, pero él también tiene la capacidad de ver la salud de la iglesia para saber qué hacer y cómo hacerlo. Un pastor que se para enfrente de la iglesia y dice: vean, la Biblia dice que usted me tiene que pagar a mí. Entonces, si ustedes no me pagan y no me pagan como yo creo que me tienen que pagar, entonces yo me voy. Ayúdele a hacer las maletas. Un verdadero pastor, dice la Biblia, en el ejemplo de Jesucristo, en el capítulo 10 de San Juan, da su vida por las ovejas. Sí, el amor por la iglesia, el amor por la predicación, no arranca en el banco. Es al revés. Y también nos está diciendo, si esto es una carga para ustedes, corintios, porque no entienden todavía sanamente el amor que yo tengo por ustedes y lo que estoy haciendo, menos que voy a ejercer mi derecho de recibir algo de ustedes. Ahora, entre todas las cosas que leí mientras preparaba este mensaje, hubo alguien que puso por ahí la posibilidad de que Pablo estuviera batallando con un tema en Corintio por la inmadurez de la iglesia, de que ellos pudieran caer en el error de que si le pagamos a Pablo, entonces Pablo debía de hacer y de trabajar como nosotros creemos que tiene que hacerlo. No sabemos, sinceramente. Puede ser que esté un poquito alejado de lo que yo veo en el texto, pero por cualquier cosa voy a abrir un paréntesis para aclarar dos puntos. Número uno, el pastor tiene derecho de ser sostenido por la iglesia. Esto Pablo y la Biblia lo afirma claramente, 1 Timoteo capítulo 5. Es más, aquellos que se dedican de tiempo completo a la predicación de la palabra, que podría entenderse mejor al ministerio de la palabra, es decir, hacer todo lo que la palabra lo llama a hacer como anciano, son dignos de doble honor, y eso tiene que ver con la remuneración económica que merecen para poder hacer su ministerio. 1 Corintios 9, ya Pablo enseñó esto a la misma iglesia. El punto número 2 es que eso no significa
que cuando un pastor recibe un salario de la iglesia se vuelve un empleado como es un empleado secular, como es un empleado en cualquier empresa del mundo. Un empleado trabaja bajo un contrato según las reglas del mundo, con las obligaciones que establece el mundo y con las condiciones que define el mundo, su patrón. En cambio, un pastor es un siervo de Cristo. Es un siervo de Cristo para el rebaño, que responde a un llamado de Dios que la congregación puede reconocer. Un siervo de Cristo para bendición del rebaño, para bendición de la iglesia, que está respondiendo a un llamado de Dios, pero que la congregación también lo puede ver. Su autoridad es espiritual y su trabajo está bajo la supervisión de otros ancianos, de otras personas maduras. El mismo Piper, en un libro que se llama Pastores, nosotros no somos profesionales, escribió: los pastores no son asalariados, sino hombres llamados por Dios para alimentar al rebaño. Y el salario es el medio que la iglesia usa para liberarles a tiempo completo para esas tareas. Entonces el salario pastoral no es un pago por horas trabajadas, sino un medio que la iglesia provee para que el pastor esté totalmente disponible al llamado que Dios le ha dado. No es para que lo exploten, sino para que no esté atado a un trabajo secular que le impida cumplir con la misión que Dios lo ha llamado para la iglesia. Entonces, en el pastorado, tiempo completo no significa estar fuera de la casa atendiendo las necesidades de todas las personas de la iglesia a tiempo completo. Estar tiempo completo incluye ser fiel, primeramente, y lo más importante, a su casa. Y curiosamente, la congregación no siempre, o más bien casi nunca, está metido en la casa del pastor, para ver de qué manera el pastor, que entiende cómo tiene que ser fiel a su esposa y a sus hijos para no caer desacreditado de su pastorado, según las calificaciones que leímos de Primera de Timoteo capítulo 3 y de Tito. Es decir, eso ya es todo un trabajo, ¿entienden? Parte del ministerio pastoral. Sí, los requerimientos de Primera de Timoteo y de Tito son para todos los cristianos. Y estoy hablando principalmente, en este caso, familiar, marido de una sola mujer, es decir, la fidelidad del hombre con su esposa, ¿verdad? Y que busque apasionadamente llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Eso todos los cristianos deberían de buscarlos, pero los únicos que quedan descalificados ministerialmente si fallan en eso son los ancianos y los pastores. Entonces, dentro de la tarea del anciano y del pastor, eso es lo más importante, y eso también tiene que ser remunerado por la iglesia, ¿verdad? No es como que pero es que si yo solo veo al pastor el domingo en la mañana haciendo sus labores pastorales, entonces páguenle por hora, no sé, a 3 rojos la hora, y que se gane 15 rojos. Eso no es el ministerio pastoral. También debe gobernar bien su casa, administrar bien los bienes que el Señor le ha dado. Ya les puse la parte de los hijos. Ser hospitalario. ¿Cómo un pastor puede ser hospitalario si nunca está en la casa para recibir a nadie? Entonces las personas podrían decir: con esto no me estoy quejando, porque esto no pasa en esta iglesia. Pero imagínense que esto pasara en esta iglesia. Sí, pero es que Dani pasa tomando todas las tardes ahí café con algún amigo o algo en la iglesia. Sí, eso es parte de ser hospitalario. Y además, usted estaba en la conversación, usted sabe de qué se trataba, el rato, ¿verdad? Eso es parte del ministerio pastoral también. Tiempo completo es igual a total disponibilidad para responder y buscar cumplir el llamado de Dios. ¿Que lo hacen de manera perfecta? No.
pero tenemos que ser irreprochables en lo que estamos fallando, confesar nuestros pecados, y en lo que la iglesia ve que están fallando, acercarse con amor y buscar edificarlos. Es un tiempo donde el pastor está contratado. El promedio, lo busqué en internet, de la jornada pastoral es entre 16 y 18 horas, lo que se considera como la jornada porque tiene que dormir algo, ¿verdad? Para orar, para estudiar, para formarse. Ahí en ese punto nadie no están con el pastor a la par. Para mantener el templo del Espíritu que Dios le ha dado, eso implica hacer ejercicios, alimentarse bien, para aconsejar, para predicar, para enseñar, para discipular, para formar líderes, para que hagan todas las cosas. Eso es súper importante. La tarea principal del anciano es que la congregación haga todas las cosas excepto las que él tiene que hacer. En el mundo en el que nosotros vivimos, decimos, el mejor pastor es el que hace todas las cosas por nosotros. En la Biblia, la tarea del pastor es enseñarles a ustedes a hacer todas las cosas que la iglesia tiene que hacer, para que el pastor siga dedicándose a la oración y la enseñanza. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Para supervisar la vida de la iglesia. Y de nuevo, sobre todo para atender su primer ministerio. Estar bien con Dios, estar bien con su familia y después servir a su iglesia. Versículo 10. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya, donde estaba la iglesia de Corintio ubicada, podría privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Dice Pablo. ¿Será porque no los amo? No, Dios sabe que sí los amo. Él trae de testigo a Dios para que vean que las cosas que tratamos de hacer las hacemos, dice Pablo, porque los amamos. Versículo 12. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscan una oportunidad para hacerse iguales a nosotros y se jactan de lo que hacen. Ellos lo hacían solo por el dinero, solo por su reino, solo por su autoridad, solo por su poder, a diferencia de Pablo y su equipo. Versículo 13, tales individuos son falsos apóstoles, y aquí vemos estas dos calificaciones: falsos apóstoles y obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo, esa es la palabra o el conjunto de palabras que nosotros vemos en el Nuevo Testamento por todo lado. Apóstoles de Cristo. Y voy a decirles dos cosas sobre estos dos adjetivos o calificaciones que está utilizando Pablo aquí. Número uno es con respecto a los falsos apóstoles. Hay falsos apóstoles y verdaderos apóstoles. Entonces, esto lo podemos entender desde dos puntos de vista. Número uno, desde el punto de vista del que Pablo está hablando, los apóstoles verdaderos tenían que haber tenido un encuentro con Jesús o con Jesús resucitado. Esa es una de las primeras características según la Biblia. Tenían que haber sido también testigos oculares de la resurrección de Jesús, de los cuales los apóstoles y Pablo, es decir, los apóstoles que Jesús llamó y Pablo que fue llamado después, Hechos capítulo 9, dan prueba de esto. Y además tenían que haber sido comisionados por Cristo. Es decir, Cristo fue el que les dijo: vayan y sean mis representantes, que esa es la segunda manera en que podríamos justificar el uso de la palabra apóstoles, porque al final de cuentas apóstoles no significa más que representante, alguien que ha sido enviado por otra persona con una comisión específica. Entonces, un apóstol de Cristo fue alguien que fue escogido por Cristo para ir a decir todo lo que Cristo dijo, nada afuera de lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo dijo, que eso es lo que hicieron los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. En el contexto latinoamericano, ténganle mucho cuidado a los que se otorgan, no de Cristo, el título de apóstoles.
Primero que todo, causa confusión, porque la gente piensa que es exactamente lo mismo de lo que Pablo está hablando aquí, que son igual a los apóstoles de Cristo, que tienen como algún lugar jerárquico más importante que el resto de las personas en la congregación. Es decir, es confuso. Y número dos, porque puede estar mostrando algo de su corazón. Acérqueseles y dígale, hagamos una cosa. ¿Por qué en vez de apóstol no se dice enviado o mensajero? Que es una palabra como más fácil de entender aquí en Costa Rica. ¿No? Aquí viene el mensajero. En Costa Rica, cuando usted dice aquí viene el mensajero, pero cuando la gente en el contexto de la iglesia dice aquí viene el apóstol, hay que tener cuidado con el corazón que hay detrás de esas cosas. Ninguno de los que estaban en Corintio cumplían con los requisitos para ser un apóstol de Cristo, y nadie hoy cumple con los requisitos para ser un apóstol de Cristo. Ahora usted me dirá, pero entonces ¿qué pasa con Efesios capítulo 4 versículo 11? Que es de donde se agarran muchas personas para decir, pero es que Pablo dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir con esto? Pablo quiso decir varias cosas en el contexto de la carta. No se puede sacar del contexto de la carta. Número uno, que Dios dio distintos dones para edificar el cuerpo de Cristo. Es cierto. Del 11 al 13 del capítulo 4 de Efesios se muestra que Cristo dio diversos líderes o oficios para edificar a los santos y llevar a la iglesia hacia la madurez y hacia la unidad de la fe. Entonces eso sí. Pero número dos, los apóstoles y los profetas fueron la fundación temporal necesaria para construir la iglesia de Cristo sobre la verdad de Cristo. Y usted dirá, pero Dani, ¿y eso? Es parte también del contexto de Efesios capítulo 4. Usted no puede sacar la palabra apóstol y empezar a tirarla para todo lado y no leer y estudiar toda la carta. En la misma carta, Pablo dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Las mismas palabras que está usando aquí en el capítulo 4. Siendo Cristo la piedra angular. Esto indica que su papel fue único en el entendimiento de Pablo e irrepetible al día de hoy. Y tal vez usted me entienda mejor con esta ilustración, si sabe algo de construcción. Cristo es la piedra angular. Todo está construido sobre su verdad. Pero cuando Cristo empezó a construir su iglesia, que eso fue exactamente después de que Él ascendió y volvió y dio el Espíritu Santo, es decir, en los primeros 100 años, es más, menos, en los primeros 60 años, hasta que muere el apóstol Juan, en el año 90 y algo, ¿verdad? En ese tiempo, los apóstoles, es decir, aquellos que fueron enviados y comisionados por Dios, y los profetas, es decir, aquellos que fueron llamados a repetir la verdad de Dios de una manera fiel y sin error, fueron los encargados para construir las fundaciones sobre la roca donde se iba a construir la iglesia por la cual Cristo va a volver. ¿Entienden? Ahora, sería un ridículo en temas constructivos pensar que Dani hoy de repente tiene un título aquí en su camisa que le da permiso que, aunque ya la iglesia, para los que creemos que Cristo va a volver pronto, digamos que está terminando de construir el techo, Dani se va a bajar del techo y va a empezar a hacer un hueco y va a empezar a igualarse con el apóstol Pablo para agregar nuevas cosas a los fundamentos de la iglesia. Sería como ridículo pensar así. Verá que hoy Dani, o para los que usan el don de profecía de una manera irresponsable, como nueva revelación de Dios, pueden llegar y cambiar los fundamentos ya establecidos sobre la roca por el mismo Cristo, dando apóstoles y profetas para agregar cosas nuevas y construir aún mejor.
¿A qué le suena a usted cada vez que alguien se pone un título aquí que le da la autoridad para traer un fundamento nuevo, una nueva revelación, una palabra nueva a esto que Pablo describe que es lo que sostiene toda la iglesia? ¿Qué le suena a eso? Como a la Torre Pisa, ¿verdad? Como que se empieza a torcer el edificio, ¿verdad? Como a secta. Hay que tener mucho cuidado. Y el otro es obreros estafadores. La marca principal actúan como si estuvieran haciendo ministerio, pero en realidad solo están tratando de sacarle algo a usted. Para darle un ejemplo, si usted va a una iglesia donde hay una pasión extraña por el dinero, ¿verdad? Porque echen, pero no dan. Estaba pensando yo en un ejemplo que nos pasó en las semanas anteriores. Estamos construyendo un baño ahí en mi casa y hay una página en internet de un lugar que se llama Construplaza en San José, donde venden materiales. Si usted alguna vez ha hecho algo parecido, puede que le haya pasado algo similar en algo. Cuando usted se mete en la página y cuando usted tiene que pagar, todo está ahí. Es súper fácil, ¿verdad? Y usted mete ahí los datos de la cuenta y rapidito le cobran y le quitan la plata. En el caso de nosotros, usted pone la tarjeta y rapidito le cobran y le quitan la plata. Y después empieza la vara. ¿Cuándo lo van a venir a dejar? Se supone que venían el miércoles, pero no, ahora está el viernes. No solo eso, sino que la mitad de los materiales llegaron mal. Y entonces ahora uno tiene que esperarse una semana para que venga otra vez el camión de San José y le cambie los materiales. Pero no solo eso, sino que resulta que nos pasaron la tarjeta 2 veces. Entonces, de repente, en mi familia, por culpa de Construplaza, tenemos que escribirle al banco dándole explicaciones y pruebas para que no se manche nuestro crédito, porque no podemos pagar la tarjeta 2 veces. Buenísimos para poner la mano y cobrar, pero cuando se trata de devolver plata, ya para los que entienden algo más de finanzas, yo no, creo que con la plata en la cuenta de ellos hacen más intereses y entra un montón de chorizos. Cuando ustedes ven algo así en la iglesia, huyan. Cuando una iglesia es muy rápida para pasar el pescadito, cuando una iglesia es muy rápida para levantar a la familia pastoral, cuando todos los ojos de la iglesia ven tan alto al apóstol que ya no pueden ver a Jesús, huyan de esas iglesias. Están construyéndole el reino al apóstol. Busquen iglesias donde las características sean, y obviamente voy a decir las características de Casa Vida Nosara, no porque seamos perfectos, pero porque si no sería raro que yo no crea en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Iglesias que estén enfocadas en dar conocimiento, estudios bíblicos, en exponer a las personas a las verdades de la Biblia, no a las verdades de Dan, que estén buscando hacer ayuda social, que estén ayudando a los necesitados, que estén plantando una escuela para que más niños aprendan y puedan escuchar de la verdad de Dios, que estén trayendo misioneros de diferentes partes del mundo, que además confirman que estamos haciendo el trabajo bien para servir a la comunidad. Personas que sí, claro, aquí se pasa un pescadito porque eso lo dice la Biblia y tenemos fondos y hay cosas como salarios y demás, pero que la característica del recoger ojalá sea hasta menor del dar. Ustedes bien lo saben, y esto solo se los digo para que ustedes vean, para la gloria del Señor, cómo funcionan las cosas aquí en Casa Vida. No hemos podido terminar el rancho, nos hace falta plata para poderlo terminar. Y digamos que lo que nos haga falta, que nos haga falta decir $10,000 para terminar ese rancho. Acabamos de invertir $27,000 construyéndole casas a personas necesitadas. Nosotros sin poder terminar eso. ¿Entienden? Busquen eso como una marca de personas que están liderando los ministerios de manera sana, no perfecta. Yo soy un imperfecto y basta que usted se pase un rato, 45, media hora, 2 minutos conmigo para que se dé cuenta de mi pecado, igual que todos ustedes.
un pecador igual que todos ustedes, en la necesidad de Cristo, que lo único que está haciendo es obediente a responder el llamado de la enseñanza y del pastorado que Dios me ha pedido. Pero nada más. Si yo pudiera hacer esto de una manera invisible para que nadie me viera a mí, sería lo mejor que me pudiera pasar. Para que nadie ponga los ojos en mí y siempre puedan poner los ojos en Jesús. Y no es de extrañar, dice Pablo, si Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen como servidores de justicia, pero su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y esta es una excelente relación de las que hace Pablo, ¿verdad? El gran pecado de Satanás, según la Biblia: orgullo, soberbia, expresado en un deseo de usurpar el lugar de Dios y exaltarse a sí mismo por encima del Altísimo. El gran pecado de estos falsos apóstoles, de estos obreros estafadores: el orgullo, la soberbia, queriendo quitar el lugar de Pablo dentro de la iglesia para exaltarse a sí mismo por encima de Jesús, el Espíritu Santo, el Evangelio y lo que él quería para esa iglesia, que era a Pablo. Satanás es el gran imitador, lo describe la Biblia, y padre de la mentira. Los falsos apóstoles, los obreros estafadores, van a ser descritos exactamente de la misma manera a través de estos capítulos. Satanás quiere cegar el entendimiento y distorsionar la verdad para que el Evangelio no resplandezca. Los falsos apóstoles desvían la mente de la iglesia de la pureza y devoción a Cristo. Así como vimos en los versículos anteriores, así como la serpiente hizo con Eva, así hacen ellos. Satanás siembra confusión, distorsión doctrinal, carnalidad en la iglesia. En las palabras de Paul Washer, un pastor, no voy a decir ni siquiera estadounidense, porque es como de todo el mundo: estos falsos maestros destruyen la salud espiritual del pueblo de Dios con doctrina diluida centrada en el hombre. Pero así también será su final. El juicio de Satanás está sellado, Apocalipsis capítulo 20. El juicio de estos falsos apóstoles será exactamente el mismo, según lo ha dictado Dios. ¿Alguna pregunta antes de cantar la última canción y orar? ¿No? Bueno, vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti con humildad, reconociendo, Señor, que lo único que es bueno eres tú, tu verdad y lo que viene de parte del Espíritu. Señor, no permitas que ni yo ni nadie nos llenemos de orgullo y soberbia de una forma en que queramos establecer nuestras verdades, nuestro evangelio, nuestro entendimiento de quién es Jesús, arriba de lo que tú revelas en tu palabra, Señor. Ayúdanos en humildad como iglesia, seguir viendo la Escritura, seguir buscando ahí no solo la fuente de poder para cambiar y alejarnos de nuestros caminos pecaminosos, sino también el estándar que es bueno de buscar para correr bien la carrera como siervos, como ministros, Señor, para vivir vidas que, como Pablo dice, en todas nuestras áreas reflejen destellos siempre imperfectos, Señor, pero de quien tú eres. Señor, ayúdanos a ver más allá de lo que el mundo nos ha enseñado. Ayúdanos a ver más allá de las cosas pasajeras y banales que alguien puede tener o no tener, y que podamos ver el contenido
en la palabra y en la vida. Sobre todo lo demás, tú eres soberano, Señor. Tú a David le diste pocos años de vida. Probablemente nadie aquí había escuchado su nombre antes, Señor. Y lo usaste poderosamente para la salvación de las almas. A John Bunyan, Señor, que no podía ni controlar su lengua para no ofender a alguien, lo transformaste, Señor, y permitiste que estuviera entre las rejas, no solo para bendecir a los que estaban dentro de la prisión, Señor, sino para poder materializar en un cuento maravilloso las verdades del Evangelio. El mundo veía a un encarcelado, Señor, y tú veías a uno de tus hijos con un plan maravilloso de bendecir tu iglesia. Hay otros que les has dado larga vida, menos enfermedades, les has dado ministerios gigantes, como a Piper, Señor, pero que nunca un nombre, un ministerio, un auditorio, muchos instrumentos, muchas luces nos desvíen del contenido. Que cuando nosotros leamos o veamos a Piper predicar, nuestros ojos se deslumbren por el Jesús que está siendo predicado. Que nosotros queramos ser más como el Jesús de Piper. El Jesús de la Biblia, Señor. Ayúdanos a, de una manera gentil y respetuosa, seguir sacando y levantando las falsedades que hay dentro de la iglesia para exaltar tu verdad y tu nombre. Que tú seas nuestra fortaleza, Señor. Porque aunque en un país como el nuestro no parezca, pero Señor, mañana puede ser la cárcel, mañana puede ser un balazo, mañana puede ser tantas cosas, Señor. Que nada de eso nos desvíe de tu verdad. Y sabemos que no tenemos lo necesario, Señor, que necesitamos, Jesús. Ayúdanos a caminar valiente el camino que nos has llamado. Ayúdanos a caminar valiente el camino que nos has llamado, como tú nos has llamado, acompañados de los que tú nos has dado, para que sea verdaderamente, si es por 4 años o toda una vida, pero que sea para tu gloria, Señor. Si es con muchas cosas o con pocas cosas, pero que sea para tu gloria, Señor. Que en la historia se escriba no por lo que teníamos en nuestros bolsillos, que se escriba de nuestra fidelidad, Señor. Te lo pedimos, Jesús. Amén.